jamás en la historia de la Fed había subido tan rápido la tasa y tan fuerte. Llegó una pandemia de esas que ocurren una vez cada 100 años, que paralizó el mundo y que forzó a los gobiernos y a los bancos centrales a tomar medidas extremas. Aquella red girasol tiene rendimiento máximo del primer día, sin límite de depósitos y además sin un plazo forzoso. México ha vivido un momento histórico en la transformación de los servicios financieros. Los cambios que ha tenido el sistema financiero mexicano en los últimos 2-3 años no los había tenido en 50 o en los últimos 100 años. Realmente esta apertura y esta propuesta tan agresiva de los neobancos cambió las reglas del juego, yo creo que para bien. México se ha caracterizado por ser un país de baja penetración de servicios financieros, donde el efectivo sigue siendo el rey, donde la gente no ahorra o no hay una gran cultura de ahorro e inversión. Y todas estas campañas que han hecho los neobancos, tanto bancos digitales como Sofipos digitalizadas e innovadoras, empezó a activar un nuevo mercado, un nuevo segmento de gente que antes no consideraba el ahorro y la inversión, y ahora sí ya están viendo como algo relevante, o que han sido sus primeros contratos, ¿no? Sus primeras entradas al mundo del ahorro y la inversión, ¿no? Entonces yo los neobancos lo veo como algo muy favorable para el ecosistema en general, y porque la competencia siempre es buena, ¿no? Últimamente tú mejoras cuando te obligan a mejorar. Es difícil cuando estás en un punto de confort donde las cosas suceden bien, no tienes ningún incentivo a cambiar las cosas, ¿no? Entonces esta revolución que se dio de esta llamada guerra de tasas, yo creo que es netamente positiva tanto para el sistema financiero mexicano, pero principalmente para los consumidores. Ahora, creo que es importante analizar todo el contexto de dónde llega la guerra de tasas, ¿no? Cómo es que llega y qué hay de historia, ¿no? Sin irnos demasiado para atrás, a mí me gustaría tocar el efecto del COVID, ¿no? O sea, del 2020 a la fecha ha sido turbulencia total en los mercados. Nos llegó una pandemia de esas que ocurren una vez cada 100 años, que paralizó el mundo y que forzó a los gobiernos y a los bancos centrales a tomar medidas extremas. En el caso pues, muy conocido en Estados Unidos, pues esta impresión masiva de dinero que generó inflación, que generó pues, que distorsionó los mercados a fin de cuentas, ¿verdad? Vivimos nuevas guerras, y últimamente pues políticos polarizantes con distintos retóricas, con distintas pues teorías económicas y financieras. Lo estamos viendo ahorita con el presidente Trump, al tema alrededor de los aranceles y esta nueva forma de ver a Estados Unidos y de ver la dinámica de comercio internacional. Pues generó mucho cambio, ¿no? Pero particularmente el fenómeno más relevante, hablando de los neobancos, es los movimientos en la política monetaria de Estados Unidos, puntualmente, ¿no? Estados Unidos jamás en la historia de la Fed había subido tan rápido la tasa y tan fuerte, ¿no? ¿Eso qué hizo? Sin meterme en temas técnicos, pues le dio en la maíz a muchos bancos, entre ellos el caso famoso de Silicon Valley Bank, que básicamente obligó a recalcular el valor de muchos activos, ¿no? Muchos activos de largo plazo, papeles que estaban comprados a tasas muy bajas, pues obviamente se evaluaron cuando se empezó a generar rendimiento de corto plazo, ¿no? Sin entrar en mucho detalle, pero ese incremento de tasas se trasladó al mundo, ¿no? Y como coloquialmente dicen, pues cuando Estados Unidos de la gripa, aquí nos da neumonía, ¿no? Y la reacción del Banco Central Mexicano fue en mayor medida que los cambios que se hicieron allá, ¿no? Entonces México adoptó esos cambios monetarios de igual manera, lo cual nos llevó a nuestra tasa de referencia más alta de los últimos 20 años, que pues genera naturalmente un incentivo al ahorrador, ¿no? ¿Por qué se elevan las tasas? Pues para incentivar el ahorro y la inversión, que lo que hace es que baja el consumo y últimamente le pega a la economía, ¿no? Ante todos estos eventos macroeconómicos que han sucedido, donde empieza a volver a recesión, donde empieza la gente a estar nerviosa del futuro,
pues los bancos ya se están ajustando, además que la inflación se logró controlar. Entonces con el COVID se sale de control de inflación, se imprime demasiado dinero, se inyecta mucho de liquidez a la economía, se eleva el consumo, se genera inflación, meten esta incremento en tasas para controlar el consumo, pero ahora se están llevando de calle la economía y van para atrás. Entonces ese es, digamos, el contexto externo macroeconómico en donde estuvieron la guerra de tasas, ¿verdad? Esta guerra de tasas se dio en este periodo único en la historia en que estábamos en las tasas más altas de referencia de los últimos 20 años, ¿verdad? Y no solo eso, sino que México pues empezó a tener un perfil muy interesante para los extranjeros. Tiene uno de los tipos de cambio más sólidos contra el dólar, esa referencia de rendimiento en México contra Estados Unidos, contra la apreciación de tipo de cambio se hizo interesante. Y más allá que eso, el mercado mexicano, siendo una de las economías más grandes del mundo, teniendo más de 100 millones de habitantes y con poca cultura de ahorro y con poca penetración de servicios de ahorro e inversión, ¿no? Entonces esta fórmula mágica entre tasas de referencia, particularidades del mercado mexicano, pues invitó a que jugadores importantes del extranjero vinieran a intentar participar en el mercado mexicano. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos años? Pues hemos visto, vimos un impacto fuertísimo en estas campañas de esta guerra de tasas, ¿no? Por una parte, pues vemos al cierre de este año, acaba de ser un estudio muy, muy interesante de GBM, donde estuvo comparando algunos indicadores financieros de estos neobancos líderes, donde vemos que, por ejemplo, pues el referente de esta ola NU, pues sale que por cada 5 pesos captados solo tiene uno colocado, y eso es completamente insostenible, ¿verdad? No hay manera que NU pueda tener un negocio redituable o rentable si solamente logra prestar un peso por cada 5 pesos que tiene captados. Y si eso le añades que fue el que traía rendimiento más alto de todos, pues significa que te cuesta mucho. Esos 5 pesos te cuesta mucho porque tú estás ofreciendo un rendimiento muy alto. ¿Eso qué genera? Pues genera que la pobre persona o los pobres tarjetavientes que se están llevando un peso, ese peso que sí están colocando, tienen que pagar suficientes intereses para cubrir ese alto rendimiento que se paga a los 5 restantes que están depositados. Entonces, pues ya lo hemos visto, han salido unas noticias y como dicen, fíjate lo que la gente hace, no te fijes lo que la gente dice que hace, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo hoy? La estrategia de marketing de los neobancos ya están dejando de posicionarse como en el tema de inversión, y ahora el trabajo es colocar. Vemos influencers, ayer en el partido de Rayados vía Clar, vía Wallah, ¿verdad? En las redes sociales me sale un Roberto Martínez, un José Ramones creo que se llama, promocionando tarjetas de crédito, ¿no? Entonces los hechos que estamos viendo es que la ola está cambiando, ¿verdad? Ahora el enfoque está hacia el consumo y están bajando los rendimientos que están generando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente hay dos maneras de nivelar esto. O bajan los depósitos, que la manera más fácil de bajar el depósito es desincentivando el depósito, que es bajando cuánto le pagan por tenerlo ahí. Y la otra es, que en teoría ese es el negocio, es colocando más dinero. Ahora bien, el gran reto es cómo lo escalas sin llevarte el negocio y el riesgo entre los patos, ¿verdad? Porque una cosa es tener uno de cada 5 pesos prestado, asumo que bien controlado, con un segmento muy bien perfilado. Cómo lo duplicas, de triplicas o cuatruplicas, manteniendo el mismo nivel de calidad de cartera, es prácticamente imposible. Entonces, pues los números dicen que se va a poner bueno reto para estos bancos encontrar números sanos en cuestiones financieras, sin dar el cambiazo tan rudo de esta oferta de rendimiento, y parecía ser que se va a poner pues interesante, ¿no? Entonces, pues mi lectura es que conforme siga avanzando el año, la expectativa, que lo que dicen los expertos, no yo, es que la tasa de Banco México va a seguir a la baja, se va a estabilizar, yo creo que alrededor de un 6-7%.
Eso le va a meter presión a los neobancos a que tengan que también bajar su tasa, aunado a que tienen 2 años pues quemando dinero para poder mantenerse a flote ofreciendo esos rendimientos, ¿no? Entonces, tanto, tanto la cuestión macroeconómica como cuestiones de mercado interno, pues van a hacer que la expectativa, lo que yo pienso es que estos bancos van a seguir bajando sus rendimientos, y eso pues abre una nueva ventana de oportunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque así como se fueron haciendo populares los neobancos del 2023 en los últimos 2 años, las fintechs empezaron a hacer el patito negro, ¿no? Empezaron a ser cuestionadas, a decir que son licencias que pues quizás no tienen tanto sentido o muy limitadas, cuando la realidad es que las fintechs de verdad son las fintechs, ¿no? Son las figuras que salen de la ley fintech, ¿verdad? Que en este caso las que pueden otorgar crédito e inversión pues son las IFCs, ¿no? Las instituciones de financiamiento colectivo, que si bien son distintas, tienen bondades que va a permitir seguir siendo competitivos y poder seguir generando rendimientos muy atractivos hacia el inversionista, a pesar de que las condiciones de mercado empiezan a cambiar, ¿no? Entonces, otra predicción que tengo es que las fintechs tendrán su segundo aire, ¿no? Si hacemos algo de historia reciente, moderna, las fintechs fueron las famosas, ¿no? Y de lo que se hablaba, hablemos del 2015 al 21-22, fue el periodo de las fintechs, ¿no? Se estaban generando los primeros crowdfundings, se cuestionaba si eran legales o no, si están en la línea gris o no, si captaban o no captaban. Salió la ley fintech con Videgaray en el sexenio de Peña. Tuvo que vivir un cambio de sexenio, un cambio en la comisión, tuvo que vivir una pandemia, ¿no? Tuvo una serie de elementos complejos que hicieron que fueran perdiendo relevancia y que se empezaron a quedar cortas, ¿no? Con la oferta de valor que tenían estos nuevos bancos, ¿verdad? Estos neobancos. Efectivamente, los neobancos llegaron a cuestionar todo, ¿no? Llegan a... Inclusive está este término de Challenger Bank, ¿no? Que en términos técnicos, el Challenger Bank es un banco con licencia bancaria, o sea, tiene licencia bancaria y adopta esta idiosincrasia digital. Y el neobanco son licencias no bancarias, pero que compiten con el banco. A veces se usan de manera indistinta, pero ese es el término correcto, digamos, de Challenger Bank y del neobanco, ¿no? Sea uno o sea otro, el modelo es el mismo, ¿verdad? Es lo mismo, es una caja negra, reciben dinero del público en general, son depositantes, les deben ese dinero a quien lo deposita, ellos se voltean y lo prestan a quien sea que acrediten, ¿verdad? Pero es un modelo tradicional. O sea, la innovación, que no es menor, estuvo alrededor de la experiencia, ¿no? Estuvo a ver cómo puedes contratar de manera remota, cómo por medio de estas aplicaciones móviles pues puedes operar de una manera muy sencilla, cómo bajas esa barrera de complicación, ¿no? O sea, lo que hicieron muy bien fue ver cómo hacer mejor lo que ya existía, ¿no? Básicamente ese fue el preámbulo. Ahora, las fintech que sí retan el status quo, que sí retan cómo se debería de mover el dinero, porque las fintechs lo que dicen es, a ver, no, por medio de la tecnología y del internet podemos nosotros quitarnos de medio, permitir que el que tiene dinero sea realmente quien preste y que se generen condiciones favorables para las dos partes, ¿no? Tanto para el que recibe el crédito como para el que pone dinero. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Verdad? Si las fintechs tienen esa posibilidad de generar esas eficiencias de capital para generar esas mejores condiciones, ¿por qué les comieron el mandado o por qué se comió el pastel, digamos, los neobancos? Se dio, a mi lectura, principalmente por estas bondades que lograron generar, ¿no? Rendimientos altos, con mucha liquidez y con un proceso muy fácil de contratación, ¿no? Yo creo que esos son el tridente que permitió que captaran tanto dinero. Pero también creo que las fintechs son cosas que las fintechs pueden llegar a generar. Pues ya metiendo el comercial, es algo que en Red Girasol estamos haciendo. En Red Girasol creamos un producto de inversión que tiene como lo mejor de los dos mundos, ¿no? Sí tiene esa eficiencia de capital. Los inversionistas de Red Girasol son los dueños de la cartera, le prestan directamente de los clientes, pero hicimos algo que le permite prestarle
a miles de clientes desde el primer día y les permite tener las ventajas y las bondades de estos neobancos, que básicamente es cobrar al día siguiente, poder salirte cuando tú quieras, e inclusive lo que estamos logrando nosotros es que el rendimiento que se está pagando siempre es el máximo. O sea, el inversionista que participa en Red Girasol desde el primer día tiene rendimiento máximo, no tiene que estar preocupado que si lo firmó a 7 días, o a un mes, o a 6 meses, o a 12 meses, ni tiene que estar preocupado de qué va a pasar con la tasa de interés, no. El que haya Red Girasol tiene rendimiento máximo del primer día, sin límite de depósitos y además sin un plazo forzoso. Tú te puedes ir cuando tú quieras. Hicimos un mercado secundario que opera como una especie de ETF, que básicamente lo que hace es que puedan estar invertidos en el portafolio global desde el principio. Y eso, a día de hoy, lo que hicimos es que puede tener una salida de mercado secundario. No lo quiero complicar mucho, pero hoy esto que hicimos, que básicamente es permitir que el inversionista esté invertido en todo el portafolio desde el primer día, que todos los inversionistas estén en todo el portafolio, significa que si tú te quieres salir, tú se lo puedes vender a alguien más. Y como todos están ahí invertidos, pues hay demasiada liquidez, porque el que quiere entrar se lo va a comprar el que se quiere salir, ¿no? Que son todos, ¿no? Entonces no es que tengas que ir uno por uno, sino todos los inversionistas están en lo mismo, por así decirlo. Y ahorita con 10 mil pesos por día puedes dar de liquidez, una liquidez mensual al 99% de los depositantes de México. Entonces, pues estamos muy contentos, estamos entusiasmados por este nuevo producto que estamos haciendo y pues invitamos a todos que nos quieran probar, ¿no? La inversión mínima son 5 mil pesos, no es una inversión relativamente baja y tiene la gran posibilidad y la gran ventaja de que lo pueden probar y si les gusta, excelente, confiamos en que les va a gustar, pero si deciden retirarse pueden sacar su dinero al día siguiente sin ningún problema, ¿no? Entonces, pues consideramos que Red Girasol y el resto de las fintechs se van a volver muy relevantes para la evolución que sigue, ¿no? O sea, yo sí genuinamente creo que viene el resurgimiento de las fintechs, porque es un modelo más resiliente, más sólido y tiene más sentido económico y financiero. Entonces, y además, las fintechs que sobrevivimos este periodo, pues tuvimos que trabajar para seguir vigentes, para seguir siendo competitivos a pesar de esta competencia desleal que se dio. Entonces, pues nada, invito nuevamente a que nos conozcan, a que nos prueben y también me gustaría escuchar qué van a hacer con su dinero, ¿verdad? Si estás acostumbrado a este tipo de inversiones y ya te están cambiando la jugada, pues a dónde te vas a mover.